Un saludo para todos. Hoy vamos a continuar con nuestro taller de criterios de valoración. En nuestra primera parte avanzamos en conceptos muy importantes como el costo, costo histórico, costo de producción y hoy vamos a continuar con los complementos de estos criterios de valoración que son muy importantes a la hora de entender el compendio de las NIF, aclarando que la bibliografía utilizada para el desarrollo de esta presentación es del libro NICNIF, Supuestos Prácticos, del profesor José Javier Jiménez Cano. Entonces, vamos a continuar y vamos a hablar del valor en uso, del valor de uso de un activo. Para poder hablar del valor en uso de un activo, es necesario entender el concepto de lo que es una UGE, una unidad generadora de efectivo. Una unidad generadora de efectivo es un conjunto más pequeño de activos que producen flujos de efectivo por su funcionamiento continuado y que son independientes de las entradas producidas por otros activos. ¿Sí? Ya vamos a ver, para hablar de valor en uso, vamos a primero a identificar cuando hablamos de una UGE, una unidad generadora de efectivo, y luego ya sí hacemos la aplicación práctica. Entonces, cuando hablamos de esa UGE, unidad generadora de efectivo, y hablamos de su valor en uso, nos referimos al valor actual de los flujos de efectivo esperados. Cuando yo espero utilizar ese activo en el curso normal de operaciones del negocio, ¿cierto? Luego podrá venir o no una disposición o una enajenación teniéndose en cuenta el estado actual, ¿cierto? Quiere decir que utilizo un bien, probablemente después lo vaya a vender y pues al momento de la enajenación pues debo tener en cuenta el estado actual. Y como los últimos criterios de valoración que hemos visto, pues habrá que utilizar una tasa de interés, ¿cierto? Y mirar, y mirar esos riesgos futuros para ajustarlos. Sin embargo, si están sometidos a una incertidumbre, pues deben asignarse unas probabilidades distintas a las estimaciones de los flujos de efectivo, ¿cierto? Como toda la lectura hemos venido desarrollando en términos de criterios de valoración, es mucho más fácil entenderlo a través de ejemplos. Entonces, primero, identifiquemos o intentemos identificar cuándo hay una unidad generadora de efectivo o no. Entonces vamos a hablar de tres casos, en particular de cuatro casos, en particular para luego analizar si son o no son unidades generadoras de efectivo. La primera es un grupo editorial que tiene diferentes revistas o publicaciones que generan sus propios ingresos por ventas y por publicidad. Sí, entonces, por ejemplo, empresarial de publicaciones jurídicas o de publicaciones de ocio. Entonces es el grupo y tiene diferentes revistas y cada una genera sus propios ingresos. El segundo caso es una cadena de comercios al por menor y tiene tiendas en diferentes departamentos. El tercer caso es una pequeña fábrica, ¿cierto? Entonces, una empresa que tiene dos fábricas. La primera fábrica que hace la fase del proceso productivo, ¿cierto? O sea, donde se desarrollan los productos. Y la segunda fábrica lo que hace es termina el producto y lo vende. Y el cuarto es una empresa que alquila parte de su edificio que hace parte de su sede social. Entonces vamos a mirar en esos casos si se configura o no se configura una unidad generadora de efectivo. Entonces, para el primer caso, que habla de un grupo editorial que tiene diferentes revistas o publicaciones que generan sus propios ingresos por ventas de publicidad, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Ya. Entonces, en este primer caso, ese grupo editorial sí constituye una unidad generadora de efectivo. ¿Por qué? Porque cada revista genera sus propios ingresos. Entonces, sí son unidades generadoras de efectivo. ¿Listo? El segundo caso decía
Una cadena de comercios al por menor que tiene tiendas en diferentes departamentos. Entonces, en esta situación, cada tienda sí es una unidad generadora de efectivo, porque al igual que en el caso anterior, cada una de estas tiendas, como las revistas, genera sus propios flujos de efectivo, ¿cierto? Entonces no depende de la unidad principal, sino que directamente genera sus flujos de efectivo. El tercer caso es la empresa que tiene dos fábricas, en una hace la mayor parte del proceso productivo y en la segunda fábrica lo que hace es terminar y vender. Entonces, mirado desde ese contexto, la fábrica uno no se puede considerar como una unidad generadora de efectivo, ya que no tiene flujos independientes, hace parte solamente del proceso de producción, ¿cierto? Por lo que la UGE, unidad generadora de efectivo, es la empresa en su conjunto. O sea, tampoco podemos afirmar que la fábrica 2 tiene flujos de efectivo independientes porque ahí termina el producto y lo vende. En general, la unidad generadora de efectivo será la empresa completa, conformadas por la fábrica 1 y fábrica 2. Miren que aquí la diferencia con los dos casos anteriores es que cada revista, pues a pesar de que dependen de la casa editorial, pues son unidades generadoras de efectivo diferentes porque generan sus propios ingresos, sus propios flujos de efectivo, ¿cierto? Al igual que la cadena de tiendas que tiene diferentes tiendas, pero cada tienda genera su propio flujo de efectivo. Acá no, acá mire que la primera fábrica no genera flujos de efectivo. ¿Por qué? Porque usted lo que hace, por el contrario, es inyectarle dinero para que dinero a través de suministros, de materia prima para que desarrolle la producción de un bien en general. Y la fábrica 2 tampoco tiene sus propios flujos de efectivo porque uno termina el producto y dos lo vende. Entonces no es totalmente independiente. Por eso acá la unidad generadora de efectivo, en este caso 3 es la empresa. Y tenemos el caso 4. El caso 4 es una empresa que alquila parte del edificio, o sea, el edificio es de la empresa y esa parte que alquila es su sede social, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues la parte del edificio que se alquila no es una unidad generadora de efectivo. ¿Por qué? Porque el activo globalmente considerado, ¿cuál activo? El edificio, ¿cierto? Ese activo no genera flujos de efectivo independientes de los que la empresa puede obtener en su conjunto o puede asegurar que es una OG. Ese activo, ese edificio de la empresa, pues lo utiliza para sus instalaciones, no produce flujos de efectivo. Y lo que se hizo fue arrendar una pequeña parte, pero esa pequeña parte es un ingreso aislado, un ingreso no operacional, ¿sí? Pero en general, el global del edificio se utiliza por parte de la empresa. Por eso no podemos considerar que es una unidad generadora de efectivo. ¿Listo? Entonces, teniendo claro ese concepto de cuándo se considera que hay una unidad generadora de efectivo o no, pues ahora sí podemos hablar de valor en uso. Entonces, miremos, por ejemplo, acá en el supuesto 11, el valor en uso de un activo. Valor en uso de un activo. Entonces, vamos a suponer que una sociedad tiene un camión que se adquirió por 60.000 unidades de medida. Y ese camión se compró, ¿cierto? O se adquirió con la finalidad de ¿qué? De alquilarlo. Quiere decir que si lo voy a alquilar, ¿sí? Pues ese bien sí me va a producir flujos de efectivo. ¿Cuáles? Productos del alquiler. Entonces sí es una unidad generadora de efectivo. Miren que la diferencia con el caso que acabamos de hablar del edificio, pues el edificio solamente alquilé una parte y esa parte versus lo global, pues no tiene injerencia en la empresa. Si hubiera alquilado todo el edificio, en ese momento sí hubiera sido una unidad generadora de efectivo. Entonces, cuando hablamos acá del valor en uso del camión, es una unidad generadora de efectivo porque lo compré y de una vez lo voy a arrendar, lo voy a alquilar por 3 años. Y yo espero que durante los próximos 3 años yo perciba flujos de efectivo por valor de 18.000 unidades de medida. De acuerdo a la siguiente distribución, el primer año, ¿cierto? Me van a pagar un alquiler de 5.000, el segundo un alquiler de 6.000 y el tercer año un alquiler de 7.000.
Una vez, por eso hablábamos al principio cuando hablábamos de valor en uso, una vez termino, existe la posibilidad de que yo lo quiera vender. ¿Listo? Lo voy a vender, no hay ningún problema. Entonces, si lo voy a vender, ¿sí? Si lo quisiera vender, yo estimo que después de esos 3 años, yo podría vender ese camión en 38.000 unidades de medida y fijo o considero un tipo de interés sin riesgo del 3%. Sin riesgo, ¿por qué? Porque es probable que lo pueda vender. ¿Listo? Entonces, cuando yo quiero reconocer, ¿cierto? Porque recuerden que eso es criterios de valoración. Recuerden los 3 momentos de las transacciones que hablábamos en NIF. La primera es el reconocimiento. Entonces, cuando yo digo compré un camión, inmediatamente reconozco que es un activo. Perfecto. Un activo con fines de explotación. Ya lo reconocí. Luego viene la medición inicial. Entonces, en la medición inicial usted puede optar por el costo histórico sin ningún problema. ¿Cuánto sería el costo histórico? Hasta, pues con los datos de ese ejercicio. Serían 60.000. Ese sería el costo histórico y pare de contar y seguimos con nuestra contabilidad. Y luego vendrá la medición posterior. Esos son los 3 momentos. Centrémonos en la medición inicial, que para eso es que nos sirve el criterio de valoración. Adquirí un camión. Sé que es un activo de la empresa, ya lo reconocí. Viene el criterio de valoración, la medición inicial. Si fuera el costo histórico, voy a colocar acá. Si fuera el costo histórico, pues el registro simplemente sería de ¿qué? De 60.000 y se acabó el problema. Pero como hay unas condiciones que se dan para este activo, pues yo de pronto puedo decir, no, no lo registremos con el costo histórico, registrémoslos con el valor en uso. Entonces miremos cómo sería ese registro y cómo llegaríamos a esa conclusión. Miren que no pierdan de vista que si hablamos de costo histórico, ese registro del costo histórico sería 60.000. Ahora, como yo lo compré para alquilarlo, pues analicemos si quisiera aplicar el tema del valor en uso. Entonces, tenga en cuenta que cuando usted paga el arriendo, usted lo paga de manera anticipada. Quiere decir que cuando vaya a hacer la fórmula de valor actual, pues va a arrancar. Recuerden los 3 años de mensualidad. Uno era de 5.000, acá está, otro de 6.000 y otro de 7.000. Pero también debo tener en cuenta que los 38.000 del final cuando espero vender. Entonces, lo que yo voy a hacer es colocar ese valor actual, ¿cierto? Utilizo la fórmula de valor actual y ese será mi valor en uso. ¿A través de qué? De la fórmula que vemos a continuación. Entonces decimos 5.000 más. Al 5.000 no le voy a hacer nada, ¿cierto? Porque estos 5.000 que me pagaron, yo no utilizaba el camión. Me los pagaron y ahí sí empecé a utilizar el camión ese año. Entonces esos 5.000 son constantes. Luego viene y dice, la segunda cuota que es 6.000, ¿cierto? Que es la segunda cuota. Dividido 1, que es la constante siempre, más la tasa y el tipo de riesgo sin, el tipo de interés sin riesgo que se pactó que era el 3%. Entonces, más 0.03, que esto también será constante, la tasa no se va a mover porque es la del ejercicio, elevado a la 1. Y usted se preguntará, ¿por qué si estos 6.000 son del año 2, yo elevo aquí a la 1? Pues porque técnicamente, a pesar de ser el año 2 de arriendo, realmente el camión tiene un año de uso. ¿Por qué? Porque recuerden que acá en el primer año me pagaron, pero no, me pagaron ese año, pero no, todavía no lo había utilizado. Entonces estos 6.000 corresponden a la segunda anualidad de arrendamiento, pero realmente viene a ser el primer año de uso del camión. Luego venimos con la tercera anualidad de arrendamiento, ¿cierto? Esta es la tercera. 7.000 dividido 1.1 más 0.03 elevado a la 2 y pasa exactamente lo mismo. Es la tercera anualidad, pero realmente es el segundo año de uso del camión. Más, entonces acá voy a tomar 38.000, que es el valor que yo espero vender, por el cual espero vender el camión, dividido 1 más 0.03 y aquí pues esta es el cuarto año del camión, pero realmente tiene 3 años de uso.
Si yo hago esa operación, el resultado será 52.198,80. Entonces, habíamos dicho, yo puedo manejar, ¿cierto? Y registrar como costo histórico, medición inicial, 60.000 unidades de medida, pero si lo hago con el valor en uso como criterio de medición, yo no voy a registrar 60.000, sino voy a registrar de una vez 52.198,80. Quiere decir que ese camión que de una vez yo espero arrendarlo 3 años y venderlo después del tercer año con ese costo de 38.000, para mí, ¿cierto? De acuerdo al valor en uso, tiene una representación de 52.198 y no de 60.000 como si hubiera sido el costo histórico. ¿Listo? Vamos a hacer otro eh, para revisar esa misma dinámica. Valor en uso de una unidad generadora de efectivo. Entonces, una empresa colombiana explota en otro país una mina de uranio, de la que espera obtener durante los próximos años los siguientes flujos de efectivo. Entonces, es una concesión y esa concesión pues le va a generar flujos de efectivo, no hay problema. Entonces, acá están los flujos, dice el año 1.24, el 2.27, el 3.33, y así durante 9 años se le van entregando una serie de valores, ¿cierto? Hasta llegar al año 9, que el flujo de efectivo esperado son 59.000. Después de esos 9 años, ¿cierto? Después de la concesión, la empresa espera hacerle a ese terreno, invertirle 30.000 unidades de medida para acondicionarlo y regenerar los terrenos. Y eso pues durará un año más. Quiere decir que estos 9 años de acá de flujo más este año para reacondicionar el terreno pues serán en un total de 10 años. Entonces, lo que se pide es calcular el valor en uso de esa unidad generadora de efectivo. Y me están diciendo que considere un tipo de interés de mercado sin riesgo del 6%. Después de que yo exploto una mina, pues ya no la puedo dar en las mismas condiciones, pero sí debo ocuparme de que quede lo más decorosa posible en términos de seguridad y acondicionamiento. Como tengo los flujos de efectivo, entonces, y una tasa de riesgo, y sé cuánto voy a invertir o proyecto cuánto voy a invertir en el año 10 para recuperar esos terrenos, entonces calculemos el valor en uso. ¿Qué debe hacer usted? Entonces, mire que acá va a coger la fórmula de valor en uso y va a empezar a hacer exactamente la fórmula por todos los años, en donde miren, si ustedes ven acá, 24.000 es para el año 1. Yo digo 24.000 por 1, que es la constante, 0.06, ese 6 es la tasa de interés, ¿cierto? Elevado a la menos 1. ¿Por qué a la menos 1? Porque es del primer año. Y así consecutivamente va a ser con todas hasta que llegue acá al año 9. Si usted mira el año 9, miren que acá están todas y respeta los años, cuando llega el año 9 son 59.000 el flujo de efectivo. Entonces se dice 59.000 por 1.06 elevado a la menos 9. ¿Por qué? Porque ese fue el noveno año, a la menos 9, no lo pierdan de vista, porque fue el noveno año en el que hizo ¿qué? La concesión. Y al final le va a restar ¿qué? Le va a restar, ¿cierto? Porque de todo este dinero, este flujo efectivo que usted tuvo a su favor, debe restarle ¿cuánto? Volvemos acá al ejercicio. 30.000. 30.000, ¿por qué? Porque eso es lo que usted espera invertir para recuperar el terreno. Entonces, en el año 10, perdón, 30.000 por 1.06 elevado a la menos 10, porque es en el 10º año. Pero esta última parte la resta, ¿cierto? Porque ese flujo de... Ahí, en el año 10, usted ya no recibió flujo de efectivo, sino que retiró flujo de efectivo. Y si le preguntaran, el valor en uso de esa mina es de 240.507,42 unidades de medida.
Esa es la manera de registrar esos criterios de valoración. Uno de los conceptos con los cuales a veces lucha mucho el estudiante son los costos de venta, porque confunden el costo de venta con el precio de venta, ¿sí? Entonces, ¿qué es el costo de venta? Son los costos que se atribuyen directamente a la venta de un activo, pero se excluyen de esta transacción los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios, que sí se incluyen los gastos legales necesarios para la transmisión de la propiedad del activo y también incluyo las comisiones de venta. ¿Sí? Entonces, costo de venta. Analicemos el costo de venta con un ejercicio práctico. Supuesto 13, costo de venta. Entonces, una sociedad tiene previsto enajenar un vehículo que adquirió por 35.000. ¿Sí? Entonces, aquí venimos a lo siguiente. Los tres momentos. Reconocimiento, medición inicial, medición posterior. Puede pasar que en el reconocimiento, pues ya sabemos que es un activo porque es un vehículo. La medición inicial pudo darse, por ejemplo, con un costo histórico. Y aquí la medición posterior de pronto la vamos a tener en cuenta acá. Entonces, lo adquirió por 35.000. Quiere decir que en la medición inicial el registro fue de ¿cuánto? De 35.000. Y resulta que está depreciado en un 60% de su valor. Quiere decir que después de unos años de uso, ya a esto menos el 60% es el valor que está en libros. Y cuando va a vender el vehículo, ¿cierto? O en el momento en que va a vender, se generaron los siguientes gastos, pero les vamos a analizar si todos tienen que ver con la venta o no. Entonces, se generó una prima del seguro todo riesgo por 1.200. Yo llevé a pintar el vehículo pues para que mejore la apariencia y poderlo vender. Me costó 900. Los costos de la gestoría, si en caso de venta, ¿cierto? Esas gestorías son que las comisiones, o sea, si alguien me ayuda a venderlo, tendré que pagar 400 de comisión. Y el precio de venta fijado es de 16.000, o sea que lo voy a vender en 16.000. Y el impuesto sobre la renta de esa transacción es del 30%. Entonces me piden determinar los costos de venta. Antes de mirar la solución, yo me devuelvo y me gusta mirar la definición porque casi que ahí está resuelto el ejercicio. Le dice, mire, cuando usted diga cuánto es el costo de venta, son los costos que se atribuyen directamente a la venta del activo. O sea, ¿qué sí tiene que ver con la venta del activo? Entonces, empieza por lo que no tiene que ver. Los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios, que en este caso sería que el impuesto de renta, eso no se le puede atribuir. ¿Qué sí incluyo? Los gastos necesarios para la transmisión de la propiedad del activo, ¿cierto? Todo lo que yo necesite para poderlo colocar en condiciones óptimas y las comisiones de venta. Entonces, miremos la solución. Entonces, ¿qué son los costos directamente atribuibles a la venta? Entonces, la pintura del vehículo, sí, yo la incluyo porque lo pinté porque lo necesitaba vender, entonces lo quise mejorar. Estos costos de la gestoría, que es la comisión, claro, porque pues yo no pagaría comisión si no estuviera vendiendo el vehículo, ¿cierto? Estos son costos medidos como costos, no como gastos. ¿Por qué? Gastos no. Porque si la empresa no hubiera tomado la decisión de vender el vehículo, pues no hubiera incurrido en estos dos. Es así de sencillo. Y eso también se conoce, lo voy a colocar acá, también se conocen como gastos incrementales. ¿Por qué? Porque incrementan pues el monto de la transacción. Ahora, ¿qué no son costos de venta? Primero, el impuesto, el primero y único, el seguro todo riesgo. ¿Por qué este no? El seguro todo riesgo. Porque el seguro todo riesgo, venda o no venda el vehículo, igual tenía que pagarlo.
Entonces, esos no son costos que yo atribuya a la venta. Ahora, ¿cuánto es el impuesto que tendrá que pagar? El impuesto que tendrá que pagar es de 600. El precio de venta es 16.000. Entonces hay que analizar el siguiente movimiento contable. Entonces decíamos, estos 35.000 de acá es el valor inicial, por el valor con la medición inicial, el, el valor por el que se adquirió el vehículo, ¿cierto? Que es el valor contable. Entonces, me decía el ejercicio que en libros, ¿cierto? Voy a colocar acá en libros. Entonces estaba el precio del activo, que eran 35.000, ¿cierto? Y que la depreciación estaba en cuánto, en el 60%. Entonces, ¿qué hago yo? 35.000 por el 0,6, que es el mismo 60%, quiere decir que el vehículo en libros, si yo miraba acá menos 14.000, esa era la depreciación que tenía ¿el qué? El vehículo, ¿sí? Ahora, ¿en cuánto iba a vender la empresa el vehículo? Miremos acá. El precio de venta fijado es de 16.000, ¿cierto? Entonces, si usted mira, el precio de venta es de 16.000. Entonces, usted lo que hace es, valor contable, 35.000. ¿Listo? La depreciación son 14.000. ¿Listo? Entonces, si el valor de venta es 16.000 y el valor contable es 14.000, 16 menos 14 es cuánto usted realmente ganó en esa transacción, 2.000. ¿Por qué? Porque su valor en libros era 14.000 y usted lo está vendiendo por 16.000. Quiere decir que en esa transacción tuvo un beneficio de cuánto? De 2.000. Mírenlo, acá está el beneficio. Y el impuesto no se hace sobre el valor de la transacción, o sea, sobre estos 16, sino se hace sobre el beneficio que hay en libros. Y ese beneficio fue de 2.000, ¿cierto? Como dijimos que el impuesto era del 30%, ¿sí? El beneficio, pues obviamente hay que multiplicar el impuesto, 30 por los 2.000 del beneficio. Y no es más. Ahora podemos hablar de los costos de transacción que se atribuyen a un activo o a un pasivo financiero. Entonces, estos son los costos incrementales que se atribuyen directamente a la compra, a la emisión, a la enajenación u otra forma de disposición, pero en esta ocasión de un activo financiero, o, llegado el caso, a la asunción de un pasivo financiero, en los que no habría incurrido la empresa si no hubiera realizado la transacción, o sea, lo que acabamos de ver, el concepto de gastos incrementales. Entonces, aquí, ¿qué voy a incluir? Incluyo honorarios y comisiones pagadas a agentes, asesores o intermediarios, gastos de fedatario público, y voy a excluir, o sea, que no voy a tener en cuenta, primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, gastos financieros, al igual que en el otro ejemplo, costos de mantenimiento y costos administrativos internos. Entonces, miren que ahí era valor en uso, luego costo de venta, y ahora vamos con costo de transacción. Como siempre, la mejor manera de entenderlo es a través de un ejemplo. Entonces, hablemos del costo de transacción atribuible a un activo o a un pasivo financiero. Entonces, adquiero con carácter permanente 10.000 acciones de la sociedad X, de 15.000 unidades de medida, nominales al 200%. La entidad bancaria a través de la que se hace la operación nos va a cobrar 600 unidades de medida de comisiones. Y el fedatario público que interviene en la misma, ¿cierto? Digamos los gastos públicos de esa transacción. Ese fedatario nos va a cobrar 800 unidades de medida.
La empresa encargó un estudio previo acerca de la posible viabilidad de la inversión y pagó 1.000 unidades de medida. O sea, antes de hacer la transacción, la empresa dijo, hagamos un estudio, ¿sí? Y desarrollemos la misma metodología que hicimos hace un momento. Antes de mirar la solución, volvamos a la definición. Entonces, en el costo de transacción, ¿qué sí voy a incluir? Los honorarios, las comisiones pagadas a agentes, asesores e intermediarios. Intermediario puede ser el banco, gastos de fedatario público, todo eso va incluido. ¿Y qué excluyo? Primas, descuentos, gastos financieros, costos de mantenimiento y costos administrativos o internos. Entonces, teniendo en cuenta eso y mirando la situación, miren que aquí hubo una intermediación del banco, cobró 600, el fedatario público cobró 800 y nosotros de manera libre y espontánea pagamos 1.000 para ver la viabilidad de esa compra. Entonces, miremos la solución. Entonces, en este caso lo que estamos hablando son de activos financieros que tienen una denominación que es activos financieros disponibles para la venta. ¿Por qué? Porque son acciones que compro y eventualmente las voy a vender. Entonces, esa cartera se valora por el valor razonable de la contraprestación entregada. ¿Cuál era el valor razonable? Recuerden, el valor razonable es el valor, digamos, en condiciones de mercado, en donde sea un producto homogéneo, donde haya en cualquier momento compradores y vendedores. En conclusión, que se pueda estimar fácilmente el valor en el mercado y que no haya condiciones externas que puedan afectar esa estimación más los costos de transacción directamente atribuibles, que en este caso van a ser que, por un lado, las comisiones, ¿cierto?, que cobra el banco, dos, la minuta del fedatario público, tres, y el informe de rentabilidad. Por tanto, ¿cómo debe registrarse eso? Entonces acá vamos a mirar, pues, en el activo no corriente, ¿sí? Activo no corriente, de hecho estamos registrando activo con activo. Pues en el activo no corriente voy a sumar todo, ¿cierto? Lo que pagué por las acciones, por el valor de cada acción, por el 200% nominal que nos decía ahí, más lo que me cobró el banco, más lo que me cobró el fedatario, más el estudio. Quiere decir que para mí las acciones no fue solamente el valor de lo que pagué por cada acción, sino la suma de todo eso, de todo lo que, por eso decía costos atribuibles. Todos estos costos, la comisión, el fedatario, el estudio, yo no los hubiera tenido si no hubiera hecho esa transacción. Entonces no los voy a manejar como gastos, sino lo manejo como un costo atribuible y ese costo atribuible se le agrega al valor del activo no corriente, que en este caso son las transacciones, perdón, las acciones. Entonces el registro de mis acciones será de 302.400 y pues debo acreditar, ¿cierto? Un crédito al activo corriente de donde salió el dinero para pagar esa obligación, esa inversión, perdón. Entonces miren que ahí está la clasificación. Aquí no hay nada, absolutamente nada de matemáticas financieras como en los otros ejercicios. Aquí simplemente es cuando usted compre un activo financiero, pues cárguele como costo atribuible todo lo necesario para poder realizar esa transacción. Repito, si esto no se hubiera dado esta transacción, estos valores de comisión del banco, el estudio y el gasto del fedatario público no se hubiera dado. Y como caso particular para explicarlo, estos últimos 1.000, que fue el estudio de viabilidad, si ese estudio de viabilidad no hubiera dado un resultado positivo, o sea, no hubiera sido factible, pues estos 1.000, todo esto no se hubiera dado, esta primera parte, ni el fedatario, ni la comisión del banco y la misma compra de las acciones. Entonces, estos 1.000 de acá, yo lo hubiera registrado como un gasto y se acabó el problema. Y el gasto, pues también aquí va en el debe y pues tendría que haber salido el activo corriente. Solamente que aquí no hubiera sido 302.000, sino 1.000 y aquí hubiera sido 1.000. Y aquí probablemente la cuenta ya no hubiera sido un activo corriente, sino una cuenta del gasto. Y ya. Por eso es importante hacer el análisis
de esas transacciones. Y así como analizamos el costo atribuible de un activo, ¿cierto? Pues analicemos también el costo atribuible a un pasivo financiero, ¿cierto? Entonces, supuesto 17, costo de transacción de un pasivo financiero. Entonces, en este caso ya no estamos comprando acciones, sino lo que emitimos son 10.000 obligaciones de 10 unidades de medida. Entonces, emitimos 10.000 obligaciones de 10 unidades de medida. Nominales con una prima de emisión del 1, ¿cierto? De 1 unidad de medida. Y el plazo para reembolsar estas obligaciones es de 1 año. ¿Listo? Es de 1 año. Y el interés que se da es un interés del 5% anual. Entonces acá es cuando usted necesita apalancarse, necesita recibir inversión, inyección de capital de otra empresa y lo hace bajo la modalidad de ¿qué? De obligación. Entonces usted compra esas obligaciones que yo estoy emitiendo, las compra dentro de 1 año, como es acá el postulado, recupera la inversión y aparte de eso yo le voy a entregar un 5% de rendimiento. Pero ese 5% de rendimiento se lo voy a pagar por semestres, es decir, que se lo pago a los 6 meses el rendimiento 1, la mitad, o sea, el total del rendimiento, a los 6 meses le pago la mitad y al año le pago la mitad. Semestres vencidos. Para hacer esta transacción, esa operación la voy a realizar por medio de un intermediario. Y el intermediario me va a cobrar una comisión del 2 por mil del valor nominal. ¿Cuál es el valor nominal? Mírenlos acá. Están ahí, 10.000 unidades de medida nominales. Entonces, la comisión es del 2 por mil. Y aparte de eso, pues esos tipos de transacciones requieren hacer una escritura pública. O sea, eso no es un contrato tan sencillo. Entonces, cuando yo tengo que hacer una escritura pública, pues eso va a generar unos gastos y los gastos de escritura pública y la inscripción ascienden a 2.500. Entonces, miren que hasta ahí, ¿cierto? Si yo fuera a emitir esa obligación, pues no valdría la pena, ¿cierto? No valdría la pena registrarla al costo histórico, sino lo voy a registrar al costo atribuible, porque al costo histórico sería la primera parte de la obligación. Y mire todo lo que se deriva de esa transacción. Y aparte de eso, dice, los impuestos que graban la operación y que son a cargo del emisor, o sea, de nosotros, se elevan a 1.000. Y la empresa realizó unos análisis de rentabilidad previos a la emisión, cuyo coste fue de 4.000. Y para recuperar un poquito la definición que veníamos dando, recuerden que cuando se habla del costo atribuible a un activo o a un pasivo financiero, son aquellos costos que si no se hubiera dado esa transacción, pues no se hubieran hecho. Entonces analicemos de acá que sí, que no, o todo sí, ¿cierto? O todo no. Entonces, este activo, este pasivo financiero, ¿cierto? Hace parte de la cartera de débitos y partidas a pagar. Y esta cartera se valora por, uno, el valor razonable de la contraprestación y se deben ajustar los costos de transacción directamente atribuibles. ¿Cuál es el valor razonable? Pues la emisión, pero también la tengo que ajustar por todos esos costos que son directamente atribuibles, que en este caso son ¿qué? Las comisiones, las minutas del notario por la escritura, ¿cierto? Los impuestos que graban la operación y el informe de rentabilidad. Quiere decir que aquí yo no me pongo a mirar ni aplicar fórmulas matemáticas, sino cojo los valores y empiezo a sumar. Y ese será, para este caso, el valor de la obligación. Porque todos esos costos que estamos mencionando no se hubieran dado si yo no hubiera hecho este tipo de transacción. Entonces no puedo registrar solamente el pasivo como ese valor que yo coloqué inicialmente, sino todas esas otras partidas complementarias. Entonces, ¿cómo vendría a ser el asiento contable? Pues en el activo corriente, ¿cierto? El dinero como tal que se recibió 82.300, que hace parte de qué?
del cálculo de la emisión de obligación, ¿cierto? Más todo lo que veníamos mencionando del 2 por mil, que era la comisión, más el estudio de factibilidad, ¿cierto? Y obviamente eso me va a generar, ¿qué? Una deuda. Esa deuda en el corto plazo, ¿por qué? Porque es a un año, recuerda. Entonces aquí activo en el débito, ¿cierto? Este flujo de efectivo que ahora tengo. Y en el pasivo, ¿cierto? Lo que debo cancelar a un año. Y recuerde que acá, de todas maneras, usted incluye también que ese interés que debe pagar. ¿Listo? Entonces, eso hace parte de los costos de realización. Hace un momento hablábamos del valor contable o en libros. Entonces, este es un poquito, digamos, más sencillo porque es de los primeros que uno aprende, valor contable o en libros, que finalmente no es otra cosa sino el valor registrado en el balance, ¿cierto? O sea, a través de esa medición inicial, menos la depreciación o deterioro acumulado y cualquier otra corrección valorativa por causa de ese deterioro. Entonces, veíamos ahorita el ejemplo del carro. Entonces yo decía, tengo un carro, ¿cierto? Entonces, en mi propiedad, planta y equipo, tengo un carro que tiene un costo inicial de 50.000 menos el deterioro acumulado, supongamos que tiene un deterioro de 20.000. Cuando miramos el saldo de la cuenta, entonces, el saldo en libros, ¿cuál va a ser en este caso? 30.000. Y cada vez que yo vaya a hacer una transacción, ¿cierto? Pues debo tener en cuenta que este saldo en libros, este es el que debo tener, vale, debo tener en cuenta ese saldo en libros, el saldo en libros. Ese es el que debo tener en cuenta. Quiere decir que cuando yo venda el carro, si lo vendo, por ejemplo, por 35.000, pues aquí tuve un beneficio de ¿qué? De 5.000, porque tenía 30.000 en libros y lo vendía en 35.000. Mi ingreso fue de ¿qué? Esta parte de acá es ingreso y esta otra parte, los otros 30.000 es ¿para qué? Para acreditar acá este valor de la propiedad planta de equipo y dar de baja esa partida. Pero si por el contrario yo no lo hubiera vendido, no lo hubiera vendido en 35.000, sino lo hubiera vendido, por ejemplo, en 20.000. Entonces, mire que estoy vendiendo por debajo del valor en libros. Entonces, ¿qué debo hacer? Menos 10.000. Entonces, este valor de acá, ¿cierto? Vengo y doy de baja esta partida de la propiedad planta de equipo, la doy de baja con un crédito, ¿cierto? Estos 20.000, ¿cierto? Estos 20.000 de acá es el dinero que recibí, pues será un débito al activo corriente, al banco, si me lo pagaron. Y estos 10.000 de acá, que fue la pérdida de esa transacción, será un débito a los gastos en venta de activos. ¿Sí? Entonces, digamos que para eso nos sirve el valor contable en libros para poder de alguna manera estimar esa situación. De hecho, acá miren que en el supuesto número 18 se habla de ese valor contable en libros. Entonces dice, una empresa tiene en el balance de comprobación sumas y saldos al 31 de diciembre de las siguientes cuentas. Entonces dice, activo no corriente, una maquinaria por valor de 320.000 y una cuenta correctora del activo que es la depreciación acumulada de la máquina 150.000 y un deterioro de valor por 40.000. Entonces determine el valor en libros o el saldo en libros de esa maquinaria. Entonces usted dice 320.000, ¿cierto? Menos 150.000, menos 40.000, el valor contable o el valor en libros es de 130.000 y después aplica el concepto que le acabo de dar. Si la quiere vender, si la vende por encima, la diferencia será un ingreso y usted debe dar de baja esa partida en la propiedad planta de equipo para maquinaria. Si la vende por debajo, igual da de baja todo el valor en la propiedad planta de equipo, ¿cierto? Y la diferencia la reconoce como un gasto
que se genera en la pérdida de venta de activo. Continuamos con otro criterio de valoración que es muy interesante, que es el valor residual. Cuando hablamos del valor residual de un activo, es el importe que en el momento actual se estima que la empresa podía obtener por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costos estimados para realizar la venta al final de su vida útil, al final de la vida útil. Miren que aquí cuando usted lee esto, podría, y uno se le viene a la mente, valor en uso. No, pero es que aquí ya es un poco distinto, porque es el valor residual. O sea, que usted sí tiene en mente disponer de ese bien, pero al final de su vida útil. ¿Qué es la vida útil? Pues la vida útil es el periodo de tiempo durante el cual la empresa espera utilizar el activo depreciable. Entonces, uno de los problemas que hay, por ejemplo, bajo NIF en Colombia, ¿cierto? Es que muchas veces la vida útil no coincide, o por lo menos la propuesta por la DIAN, no coincide con la vida real de los diferentes activos. Entonces, una de las propuestas que trae la NIF es que usted determine las vidas útiles de acuerdo a la realidad. Eso hace parte de las NIF. Determine la vida útil de acuerdo a la realidad del activo. Y si no lo hace de acuerdo a la realidad, por lo menos el tiempo en que usted considera mantener ese activo en condiciones productivas dentro del ente económico. ¿Sí? Y esa vida útil se da por una determinación de tiempo o también, en algunos casos, se da de acuerdo al número de unidades que produzca esa maquinaria. ¿Listo? Entonces, en esa vida económica es el periodo de tiempo en el que se espera que el activo sea utilizable dentro de la empresa o el tiempo en el que yo espero que ese activo me genere algún tipo de beneficio. En el caso de los activos revertibles, su vida útil coincide con el periodo concesional, el que mirábamos hace un rato, la concesión, cuando ésta sea inferior a la vida económica del activo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo un terreno. De entrada, yo puedo decir que el terreno no se deprecia, sino se valoriza. Entonces, ahí ya hay un problema. Pero si a mí me entregan un terreno, ¿sí? Un terreno para utilizarlo, ¿sí? Entonces, que es una concesión, pues la concesión tendrá una vida útil. ¿Cuál será la vida? Pues mire que el terreno no tiene una vida útil determinada porque de hecho hay valoración de ese terreno, pero si es tomado en concesión, la vida útil será el tiempo de la concesión, el tiempo del contrato de la concesión. Entonces, eso respecto del valor residual. Hablemos ahora en ejemplos cómo determino yo el valor residual. Entonces, supongamos que una sociedad adquiere una maquinaria por importe de 300.000 unidades de medida, con una vida útil de 5 años, estimando que, pasados esos 5 años, puede venderla en el mercado a un costo de 20.000. Sin embargo, el venderla en el mercado me puede generar unos costos de la venta del 10% de dicho valor. Entonces aquí lo que yo debo determinar es el valor residual de la máquina teniendo en cuenta un tipo de interés de actualización del 6.5%. Para el contador que se pregunte acá o para el estudiante que se pregunte, ¿de dónde sale este 6.5%? De un análisis. Un análisis que debe hacer, perdón, análisis. Un análisis que debe hacer la gerencia, ¿cierto? El gobierno corporativo a la hora de tomar la decisión de comprar esa máquina. Entonces miremos el valor residual. Entonces acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Entonces utilizo la fórmula de valor actual. Entonces, ¿cuál es el valor que yo espero recibir al final de la transacción? 20.000 por 1.065. Este 0.65 es que la tasa, ese 6.5% traducido en decimales.
elevado a la menos 5. Entonces uno me pregunta, ¿por qué a la menos 5? Porque mire que la vida útil de esa maquinaria es de 5 años. Entonces usted la debe elevar a la menos 5. Y ese resultado le va a dar 14.597 en unidad de medida. Ahora, cuando hablamos del el cálculo del valor residual, ¿cuál va a ser ese valor residual? Mire que todas esas condiciones que usted ha dado, quiere decir que hoy la máquina, si se dan todas las condiciones, el valor actual sería de 14.597 y no de 20.000, que es el que yo espero. Entonces, cálculo del valor residual. Valor del mercado dentro de 5 años, 20.000, que es el que yo estimé. Valor del mercado actualizado a través de las condiciones que hicimos, 14.597. Recuerden que si yo lo hago, eso me puede suponer unos costos de venta del 10%. Entonces, esos costos de venta del 10%, pues es el 10% del valor de mercado actualizado, que serían 1.459. Quiere decir que el valor residual, después de los 5 años, el saldo que debe aparecer en libros es ¿cuál? 13.137,90. Entonces la idea es que en esta depreciación, ¿qué pasaba antes? Cuando se hablaba de valor residual. Entonces usted decía, tengo una máquina que me costó 5 millones de pesos con una vida útil de 5 años. Entonces cada año se iba restando ¿qué? Menos 1 millón, menos 1 millón, menos 1 millón, menos 1 millón, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, menos 1 millón, ¿cierto? Y acá llegaba a cero. Entonces en el año 1, en el año 2, en el año 3, en el año 4, en el año 5 restaba el último millón y al final del año 5 la máquina en libros tenía un costo de cero. Pero resulta que nosotros debemos determinar la realidad y es que al final la vamos a vender y no podemos permitir que el valor llegue en cero porque nunca va a ser cero. Desde que la máquina está en condiciones nunca va a ser cero. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo, por ejemplo, en ese caso de la máquina? Mire que la máquina, ¿cuánto costó? 300.000. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? 300.000, ¿cierto? Menos, ¿cuál es el valor residual? 13.137. Vamos a colocar los decimales. Y a ese resultado, ¿el resultado qué es? A ese resultado sí lo voy a dividir entre los 5 años para que cada vez que yo haga el deterioro lo haga no dividiendo estos 300.000 en 5 años, ¿cierto? Sino el resultado de tomar 300.000 menos 13.137, cosa que lo que yo le voy descontando año a año, al final del quinto año me va a aparecer en libros ¿cuánto? 13.137. Al final del quinto año, esto es lo que me debe aparecer. Miren que es muy diferente de lo que vemos acá arriba. 5 millones, 5 años, menos 1, 1, 1, 1, 1, y al final del quinto año, cero en valor en libros. Acá no es 300.000 menos 13.137, y ese resultado sí lo divido en la vida útil, que es 5, y al final del quinto año, pues ese es el valor que me va a aparecer como valor residual, que será el mismo valor en libros. Vida útil de los activos revertibles, que era el segundo ejemplo que colocamos. Entonces, supongamos que una empresa adquirió por 100.000 unidades de medida una concesión administrativa por 20 años. Y esos 20 años, esa concesión consiste en la administración de un kiosco de bebidas en la plaza mayor de un municipio. Y se pactó con la administración concedente, ¿sí? O sea, con el municipio puede ser, que la empresa construya las instalaciones necesarias con un costo de 400.000. Quiere decir que, aparte de que me dan a administrar el costo, yo voy a mejorar instalaciones y le voy a invertir 400.000 unidades de medida. Y eso se revertirá a la administración cuando finalice la concesión. La vida útil de la construcción es de 50 años.
Las cuotas de depreciación lineales que corresponden a la concesión administrativa y a la construcción, hay que determinarlas. Entonces, primero, para la concesión administrativa, la cuota anual ascenderá a 5.000. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto es el valor de la concesión? 100.000. ¿Cuántos años me la entregaron en concesión? 20 años. Si usted divide 100.000 entre 20, pues esa es la cuota que mensualmente deberá registrar. Quiere decir que usted por allá tendrá un activo, ¿cierto? Un activo que inicialmente, cuando hace la concesión, reconozco que un activo de concesión, 100.000, ¿cierto? Y cada año, ¿cierto? Durante 20 años que dura la concesión, cada año tendrá que restarle, ¿qué? Menos 5, ¿cierto? Menos 5 hasta que termine el valor de la concesión. Ahora bien, para el caso de la construcción, como está sujeta a reversión, ¿qué quiere decir eso? Que debe entregársele nuevamente a los que nos dieron la concesión. Esa vida útil no es el periodo de tiempo durante el cual se puede utilizar el activo, sino el periodo concesional. Entonces, normalmente las construcciones tienen una vida útil de 50 años. Entonces, yo no puedo depreciar eso a los 50 años, ¿sí? Sino que como lo voy a devolver, lo voy a entregar, pues yo debo ¿qué? Depreciar ese bien en cuanto, pues en los 20 años que dura la concesión. Entonces, ¿cómo saco la cuota de esa depreciación? Pues lo mismo, vengo acá y digo, ¿cuánto es lo que voy a invertir en mejoras? 400.000. ¿Y cuánto es el tiempo que dura esa construcción en mi poder? 20 años. Entonces, esto de acá, así como esto dio 100.000, que es el valor de la concesión, dividido en 20, quiere decir que tengo un activo que voy a explotar. Dura 20 años, cada año voy a restar 5. Aquí la cuota es 400.000, que es lo que invertí para mejoras del kiosco, dividido 20, no 50, porque normalmente sería 50 años una construcción, una edificación. Entonces, si usted hace eso, le debe dar 20.000. Quiere decir que cuando usted registre por allá un activo, ¿cierto? Pues ese activo lo va a registrar ¿en qué? En 400.000. Y cada año, durante 20 años, debe restar ¿qué? 20.000, ¿cierto? Quiere decir que después de 20 años este valor será cero y acá arriba después de 20 años este valor será cero. Quiere decir que aquí se terminó la concesión, usted ya no puede decir que tiene ese activo y aquí se terminó también la concesión y pues eso que invirtió ya lo revirtió. ¿Por qué? Porque usted termina la concesión, vuelve a entregar el manejo y vuelve a entregar ese bien mejorado, ya no es suyo. Y ese es el tránsito que se da al interior en las partidas contables. Entonces, eso para mirar la vida útil de los activos revertibles. Un activo revertible en forma de concesión y un activo revertible en forma de un bien material. Miremos otro ejemplo de vida económica. Entonces dice supuesto 21, vida económica. Entonces, la sociedad X se dedica al arrendamiento de grandes equipos informáticos. Entonces, adquiere un computador de 4 millones unidades de medida y lo entrega en un contrato de arrendamiento sin opción de compra, pues que es una figura normal. Entonces, compro el equipo, lo entrego en arrendamiento, ¿cierto? Por un periodo de tiempo y al final de ese tiempo usted me lo devuelve. Puede haber o no puede haber opción de compra. Para este caso no hay opción de compra. Entonces, 4 millones es el valor o el costo del computador y se lo entrega y el contrato tiene 3 años. Transcurridos los cuales se procede a alquilarlo de nuevo a otras dos sociedades por periodos de 2 años. Entonces terminaron esos 3 años. Compré el computador, se lo arrendé a la primera entidad 3 años y luego se lo arrendé a otras sociedades en periodos de 2 años. Entonces, determine la vida útil del equipo informático para la sociedad Y, ¿cierto? Y la vida económica del mismo. Tenga en cuenta lo siguiente. ¿Quién compró el activo? ¿O de quién es inicialmente? De la sociedad X. Entonces, supongamos que este computador tiene una vida
útil de 5 años, ¿sí? Entonces, cuando lo entrega a la sociedad Y, pues a la sociedad Y que por cuánto tiempo se lo entregó, por 3 años. Entonces, miren que la vida útil, inicialmente que es de 5, la normal, para la sociedad X, para la sociedad Y es diferente, ¿por qué? Porque usted lo va a tener durante 3 años, ¿sí? Es más, para la empresa X va a ser todo el tiempo que considere tenerlo arrendado. Esa será la vía económica del activo. Entonces, aquí vamos con la primera empresa que contrató ese arrendamiento de ese computador por 3 años. Entonces, determine la vía económica del mismo. Entonces, aquí, la vía útil del equipo informático es el periodo por el cual ella espera utilizar el activo amortizable. Es decir, que 3 años. Mientras que la vida económica del equipo es el periodo durante el cual el activo se espera que sea utilizable. Quiere decir, recuerden, 3 y luego 2 y luego 2, o sea, 3 y 2, 5 y 2, 7. Entonces, para la empresa que compró el computador, la vida económica es 7 años. Para la empresa Y, que fue la primera, pues será el valor del contrato, 3 años. Entonces, aquí sería, para la empresa que lo compró, 4 millones dividido entre 7 años, ¿cierto? Y ese será el valor que tendrá que deteriorar. Y para la sociedad Y será que el valor del contrato de arrendamiento, el que haya sido, el valor del contrato dividido entre 3, pero este valor del contrato registrado como un qué, como un activo. Obviamente para una empresa X también es un activo. ¿Listo? Entonces aquí empezamos a mirar esos diferentes criterios que se dan en la interacción de las empresas. Tiene que la vía económica para la empresa que contrata tal vez no sea la misma para la empresa que está dando el equipo en arriendo, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta. Por último, a manera conceptual, vamos a presentar el costo amortizado, que será motivo de una nueva explicación. Entonces, el costo amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado, la medición inicial, menos los reembolsos de principal, ¿cierto? Más o menos, según proceda, la parte imputada en la cuenta de resultados de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso al vencimiento, calculada según el método de interés efectivo, que es lo que hemos venido haciendo. Pues aquí ya debemos aplicar algunos conceptos de matemática financiera. Y a eso le voy a reconocer cualquier reducción del valor por deterioro reconocida en el caso de los activos financieros como disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora. Entonces, cuando ya miremos de fondo el costo amortizado, nos damos de cuenta acá en la definición que recoge diferentes conceptos de los otros criterios de valoración que hemos visto, ¿sí? Entonces, mire que habla de el importe inicial, la medición inicial, menos los reembolsos, más la parte que afecte la cuenta de resultados, ¿cierto? Y eso se calcula a través del método del interés efectivo, valor actual, valor presente, menos cualquier reducción por deterioro, pues ahí recogemos conceptos de valor en libros, ¿sí? Entonces, este costo amortizado es de los criterios de valoración más, digamos, no complejos, pero sí mucho más estructurados de los que hemos visto. ¿Qué es el tipo de interés efectivo? El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala el valor en libros, que ya lo vimos, de un instrumento financiero, con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida útil del instrumento. Nosotros también vimos ya un criterio de valoración para estimar esos flujos de efectivo y ya vimos cómo se determina el valor en libros. Entonces lo que hay que entrar a qué? A conciliar es esa diferencia. ¿Qué se tiene en cuenta? Las condiciones contractuales y no se consideran las pérdidas por riesgo de crédito futuras. En su cálculo se deben incluir las comisiones financieras que se carguen por adelantado en la concesión de financiación. ¿Listo? Entonces, hasta acá
hemos hecho un recorrido importante sobre los criterios de valoración, ¿cierto? Y cerrando, y siendo claros y insistiendo, de los tres momentos que se dan en una transacción económica, cuando hablamos del reconocimiento, luego venimos con una medición inicial, luego venimos con una medición posterior, ¿cierto? Entonces acá en el reconocimiento, pues yo no voy a utilizar los criterios de valoración. Acá yo simplemente digo la partida, si es un activo, si es un pasivo, si es un ingreso, si es un gasto, el patrimonio no se reconoce, simplemente se incorpora, ¿sí? ¿Y dónde voy a empezar a utilizar esos criterios de valoración? Acá, en la medición inicial y en la medición posterior, para todas las partidas. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? ¿Qué es lo que vamos a ver? Cuando empecemos a recorrer las diferentes normas NIF y NIF, entonces entraremos a ver cada uno de los componentes y cada norma me dirá, oiga, mire, cuando usted registre por ejemplo, ¿sí? Cuando usted registre, por ejemplo, propiedad, planta y equipo, va a registrar propiedad, planta y equipo, entonces tiene estos criterios de valoración. Entonces, por ejemplo, tendrá, no sé, tendrá costo histórico, tal valor realizable, en fin, los que la norma diga. Pero obviamente cuando lleguemos allá, ya sabemos cuáles son esos criterios, porque recuerden que veníamos del 2649 que manejaba nomás cuatro unidades de medición. Aquí tenemos ya muchas. Entonces, cuando empecemos a mirar las normas y ya hablemos de cómo se reconocen, cuál va a ser la medición inicial y cuál va a ser la medición posterior, y nos hablen de esos criterios de valoración, pues ya no vamos a quedar perdidos, ¿sí? Por eso digamos que llevamos esta estructura dentro de los videos que ustedes vienen viendo, es esa estructura, para ya abordar mucho más rápido cada una de las normas más importantes de la NIF, ¿sí? Esto tiene un sentido. Hay profesores que les gusta arrancar de una vez con la NIF, bueno, y es totalmente válido y es totalmente respetable, pero particularmente pienso que era pertinente primero ver los criterios de valoración. Entonces, con esto terminamos nuestra segunda sesión de criterios de valoración parte 2. No olviden terminar el cuestionario, ¿cierto? El ejercicio práctico que se dejó. La mitad lo habían hecho hace 8 días con el primer video. Hoy pueden desarrollar esa segunda mitad y una vez terminen, lo suben a plataforma. De mi parte no es más, les agradezco su atención y les envío un abrazo. Feliz tarde.